Hola, mi nombre es Priscila Begue Pons, soy ayudante de la tercera cátedra de anatomía en la Universidad de Buenos Aires y hoy les voy a hablar un poco sobre las arterias de la cabeza y del cuello. A lo largo de la presentación voy a nombrar las arterias encargadas de la irrigación de esta zona, así como también su trayecto, relaciones y ramos colaterales y terminales. Las arterias de cabeza y del cuello provienen de las arterias carótidas comunes o primitivas y subclavias de ambos lados. Estos vasos tienen un origen diferente a cada lado, mientras que la arteria carótida común y subclavia izquierda nacen como vasos directos del arco aórtico. A la derecha, estos vasos lo hacen a través de un tronco común, el tronco brachiocefálico, que se bifurca en estas dos ramas, carótida común derecha y subclavia, a nivel de la base del cuello. Comenzaremos con la descripción de las arterias carótidas y en una segunda parte de la presentación pasaremos a la descripción de las arterias subclavias. Como mencioné anteriormente, las carótidas primitivas tienen un origen diferente hacia la derecha y la izquierda, que hacen que la carótida izquierda tenga un trayecto intratorácico propio de esta arteria. Ya a nivel de la base del cuello y en sus relaciones cervicales, ambas arterias van a ser similares y por lo tanto vamos a unificar su descripción. En el inicio de su trayecto, estas arterias van a ascender en forma oblicua y lateral para luego hacerse verticales hasta su bifurcación o terminación a nivel de la cuarta vértebra cervical en carótida externa y carótida interna. A lo largo de su recorrido van a tener relaciones sumamente importantes con los órganos de la región y además van a formar el paquete vasculonervioso principal del cuello, junto con la vena yugular interna y el nervio vago. Vemos en esta imagen, por transparencia, el nacimiento y el recorrido intratorácico de la arteria carótida primitiva izquierda. Su relación se relaciona hacia anterior con el esternón y con la vena brachiocefálica izquierda que cruza de derecha a izquierda a todos los vasos del arco aórtico. En esta misma imagen, pero ahora de un plano más profundo, podemos ver mejor los grandes vasos del corazón, la formación de la vena cava superior por las venas brachiocefálicas derecha e izquierda y la aorta con su callado donde da los vasos para el cuello. De derecha a izquierda y de anterior a posterior, las ramas del callado aórtico son el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Todos estos vasos están ubicados en el mediastino superior. Una vez más, vamos a marcar la relación que tienen estos vasos con la vena cava, con el tronco brachiocefálico izquierdo que cruza su cara anterior de derecha a izquierda. Volviendo a las relaciones de la carótida común izquierda, podemos decir que hacia medial se relaciona con la tráquea, hacia lateral se relaciona con la espleura y el pulmón izquierdo, además del nervio vago izquierdo. Hacia posterior se relaciona con la arteria subclavia izquierda, que es la siguiente en su nacimiento desde el callado, y con el conducto torácico que llega desde el mediastino posterior para drenar en el ángulo venoso yugulo-subclavio. Ya a nivel cervical, es decir, a nivel del cuello, ambas carótidas comunes, derecha e izquierda, tienen un trayecto y relaciones similares. Por lo tanto, las vamos a describir en conjunto. En esta imagen estamos viendo a un sujeto desde anterior con la cabeza en extensión para que podamos apreciar mejor los segmentos del cuello. La carótida común o primitiva asciende hacia los laterales de la vía aérea formando el paquete vasculonervioso principal del cuello. Este está formado por la carótida común hacia medial, la vena yugular interna hacia lateral y posterior a ambos elementos vasculares el nervio vago. En este recorrido, la arteria va a tener múltiples relaciones con todos los elementos del cuello. Ayudémonos de esta otra vista lateral para tener otro punto de vista. Hacia medial, las relaciones son con los órganos centrales del cuello. La vía aérea anteriormente con la tráquea y la laringe y posteriormente con la vía digestiva, el esófago y la faringe, que están más profundos y por eso no podemos apreciarlos en esta imagen. Hacia anterior se relaciona con los lóbulos tiroides que sobrepasan a la tráquea. Y además con los músculos infradioideos y un poco más superficial con el esternocleidomastoideo y sus fascias.
En la imagen de la izquierda los vamos a ver rebatidos a estos músculos, pero a la izquierda los vamos a ver, hacia la derecha los vamos a ver mejor. Estos son los infraioideos, principalmente al músculo homoioideo que cruza desde lateral a medial y asciende, y el esternocleidomastoideo que acompaña en su recorrido a los vasos del cuello en casi todo su trayecto. En esta vista posterior de un corte coronal vemos la relación medial que tienen los vasos con la vía digestiva, la faringe y el esófago hacia inferior. Utilizaremos esta otra imagen de un corte coronal para ver las estructuras profundas que se relacionan con la cara posterior de la carótida. Hacia inferior vemos cómo se cortó y se retiró tanto la tráquea como el esófago, y vamos a ver la columna cervical con los músculos prevertebrales que, junto a su fascia, se relacionan con la carótida. En un corte a nivel de la séptima vértebra cervical podemos ver con lujo de detalles las relaciones que tiene el paquete vasculonervioso del cuello con el resto de los órganos vecinos. Recordemos que este paquete está formado por la vena yugular interna hacia lateral, la carótida primitiva común hacia medial y posteriormente por el nervio vago. Hacia medial vemos cómo se relaciona con los órganos centrales, la tráquea y el esófago, y el nervio laríngeo recurrente que asciende asociado a ellos. Un poco más anterior se relaciona además con los lóbulos de la glándula tiroides, y en un plano más superficial podemos marcar su relación anterior también con los músculos del cuello. Los músculos infraioideos son aquellos más mediales y profundos que cubren la vía aérea y la glándula tiroides, y el esternocleidomastoideo es más superficial y lateral. Todos estos músculos están cubiertos por sus respectivas fascias. La fascia pretraqueal o cervical media para los músculos infraioideos y la fascia cervical superficial en el caso del esternocleidomastoideo. Hacia posterior vemos cómo los vasos del cuello se relacionan con los músculos prevertebrales y su fascia cervical profunda, y con las apófisis transversas de las vértebras, más específicamente con sus tubérculos anteriores. Les traigo este video de un método quirúrgico de extracción de tiroides, en el cual se pueden ver bien las relaciones anteriores del paquete vasculonervioso del cuello, y qué importante es su conocimiento a la hora de abordar esta región. A la izquierda les dejo las referencias con las abreviaciones para que se puedan guiar mejor. En la primera parte del video, el cirujano va a separar hacia el lateral el esternocleidomastoideo, dejando descubiertos los músculos infraioideos, y vamos a ver asomándose y marcado con una flechita los vasos del cuello. Ahí lo retira y vemos los vasos. Hacia la derecha va a hacer la misma maniobra. Va a retirar el esternocleidomastoideo hacia el lateral, los músculos infraioideos hacia medial, y vamos a poder observar el latido carotídeo. Habrán notado la carencia de la glándula tiroides en la tráquea y laringe, y esto es porque el procedimiento ya ha terminado y solo falta cerrar al paciente. A lo largo de su recorrido, los vasos del cuello van a ascender siguiendo un trayecto similar al del esternocleidomastoideo, que primero los cubre, pero hacia el superior los superan por su borde anterior. Si quisiéramos ubicarlos desde la anatomía de superficie, podríamos proyectarlos dentro del llamado triángulo carotídeo. Este es una subdivisión del triángulo anterior del cuello y está limitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, por el vientre posterior del digástrico y por la porción ascendente del músculo homoioideo. Ahora les traigo este otro video donde vamos a ubicar en vivo y por anatomía de superficie los vasos carotídeos. Con una rotación contralateral del cuello se va a poder marcar bien el esternocleidomastoideo, y si nos acercamos a su borde anterior y superior vamos a poder encontrar a la carótida. Ahí podemos apreciar su latido, que no siempre es visible pero sí palpable. Terminando con la descripción de la arteria carótida común, podemos decir que esta termina en su bifurcación en carótida interna y carótida externa, y esto se da a nivel de la cuarta vértebra cervical, que coincide con el borde superior del cartílago tiroides, o también un poco más superior a nivel de la membrana tiroidea. Otra referencia que podemos tener es el triángulo de Farabeuf, que también forma parte de sus relaciones con los elementos del cuello. Está limitado por la vena yugular interna y uno de sus afluentes, que es el tronco tirolinguofacial. Además, hacia el superior
está limitado por el nervio hipogloso en su trayecto desde posterior hacia anterior. A nivel de la bifurcación carotidia, ya en sus ramos terminales, carótida externa y carótida interna, vamos a encontrar estas dos estructuras, el glomus y el seno carotidio. El seno carotidio es una dilatación fusiforme que se encuentra en la carótida interna. Esta va a tener múltiples terminales nerviosas provenientes del glosofaringio, del vago y del tronco simpático, que van a censar los cambios de presión que pudiera llegar a haber a este nivel. Van a enviar esta información a centros superiores para luego dar una respuesta que modifica la tensión arterial. Por lo tanto, va a funcionar como varoreceptor. El glomus carotidio, por otra parte, se va a encontrar en la bifurcación de estas dos arterias y va a estar formado por capilares sanguíneos que van a censar los cambios químicos de la sangre, es decir, que va a ser un quimioreceptor. También van a enviar esta información a través de terminales nerviosas para dar una respuesta y regular la homeostasis corporal. Desde su origen a nivel de la cuarta vértebra cervical, las arterias carótida interna y carótida externa se van a extender a través del cuello para luego ingresar a una porción cefálica. A nivel de la cabeza, es decir, en su porción cefálica, la arteria carótida externa va a culminar en sus dos ramos terminales, mientras que la carótida interna se va a introducir en el cráneo para tener una porción intracraneal que la van a ver mejor en neuroanatomía. Ahora nos vamos a limitar a la descripción cervical y cefálica. En la porción cervical podemos ver que en su nacimiento la arteria carótida externa es más anterior y medial que la arteria carótida interna, que se ubica posterior y lateralmente. Pero inmediatamente, por su trayecto, la arteria carótida externa la cruza y se vuelve lateral y más superficial. Podemos ver en esta imagen bien limitada la porción cervical por la cual transcurren estos vasos y las relaciones que tienen con las estructuras de la región. El tronco tirolinguofacial que drena en la yugular interna y el nervio hipogloso que cruza de posterior a anterior a ambos vasos. Si recuerdan de unas diapositivas atrás, estos formaban el triángulo de Farabeuf, que enmarcaba la bifurcación de la carótida común y el nacimiento de sus dos ramas terminales. La vena yugular interna tiene un recorrido íntimo con la carótida interna, no solo en esta porción cervical, sino que asciende junto con ella por su porción cefálica hasta alcanzar la base del cráneo. Además, siguen en relación con el músculo esternocleidomastoideo, que, como mencionamos también, acompaña a estos vasos por todo su trayecto y ahora es un poco superficial y se encuentra posterior a los vasos, es decir, se relacionan con su borde anterior. Además, medialmente, vemos cómo se aplican en la pared lateral de la faringe. En su porción cefálica, tanto la carótida interna como la externa van a estar en íntima relación con la pared lateral de la faringe y sus espacios circundantes. Estos son los espacios perifaringios laterales. Si todavía no estudiaron estos espacios, les recomiendo que lo hagan porque es un tema importante y complejo, así, para que lo vayan entendiendo. Empecemos por ubicarnos en esta imagen de una vista posterior. Esta es la faringe, este es el cráneo y esta es la mandíbula hacia anterior, donde solo estamos viendo estructuras óseas y musculares. Los espacios perifaringios laterales quedan ubicados hacia los laterales de este órgano y medialmente a las estructuras óseas, que son la mandíbula y la apófisis mastoides. Además, podemos dividir estos espacios en anterior y posterior por los músculos que van desde la apófisis estiloides hasta estructuras más anteriores e inferiores, como son la faringe, el hueso dioides y la lengua. Por lo tanto, está formado por el músculo estilofaringio, estilogloso y estiloioideo. Este conjunto de músculos, además con otros ligamentos de igual dirección, van a formar el llamado diafragma estíleo. Las estructuras que queden por delante de este diafragma se van a situar en el espacio preestíleo y las que queden por detrás en el espacio retroestíleo. ¿Sí? Recuerden esta información. En la imagen de la derecha tenemos lo mismo, pero vamos a agregarle estructuras vasculonerviosas. En la mitad derecha está graficado el recorrido de la arteria carótida interna, acompañada por la vena yugular interna, el nervio vago
y hacia superior otras estructuras nerviosas. Esta arteria asciende vertical y profunda, lateral a la faringe y por detrás del diafragma estíleo, es decir, que transcurre por el espacio retroestíleo hasta encontrar su foramen en el cráneo, que es el conducto carotídeo. Y si pensamos, todas las estructuras que la acompañan tienen forámenes vecinos. En la mitad izquierda tenemos graficada a la carótida externa. En su comienzo se encuentra por detrás del diafragma estíleo, en el espacio retroestíleo, junto con la carótida interna, pero a medida que asciende atraviesa estos músculos para ubicarse anterior a ellos en un plano más superficial del espacio preestíleo. Vean cómo pasa medial al músculo estiloioideo, que es el más lateral del diafragma, y lateral a los otros dos músculos del diafragma. Una vez más, asciende lateral a la faringe, pasa por el diafragma e ingresa al espacio preestíleo. Por eso es contenido de ambos espacios, depende del nivel. Esta es la imagen que seguramente tengan más familiarizada de los espacios perifaringios, si es que ya los estudiaron. Es un corte transversal aproximadamente a este nivel, donde hacia anterior y medial vemos la cavidad oral, la faringe, los espacios perifaringios ubicados entre esta estructura y los cuerpos vertebrales hacia posterior, y lateralmente la rama de la mandíbula, la parotida y la apófisis mastoides. La apófisis estiloides, acompañada de los músculos que en ella se inserta, forman el diafragma estíleo y por lo tanto limita los espacios laterofaringios preestíleo y retroestíleo. Como contenido del espacio retroestíleo y en relación con la carótida interna, se encuentra la vena yugular interna que asciende junto a ello a lo largo de la cabeza, el cuello y hasta la base del cráneo. Y además podemos apreciar múltiples estructuras nerviosas, que son los pares craneales, que emergen cercanos a estos vasos, y la cadena simpática cervical. Los pares craneales son el glosofaringio, el vago y el accesorio, que si piensan emergen del cráneo por el mismo foramen que la vena yugular, y el hipogloso, que sale por un foramen diferente pero muy cercano. Además están en relación con vasos linfáticos y ganglios de esta región. Luego del ingreso y paso por el conducto carotídeo, la carótida interna da sus ramos colaterales y terminales destinados a estructuras intracraneales, que bueno, eso excede los objetivos de la clase. En el espacio preestíleo podemos encontrar a la carótida externa atravesando la glándula parótida junto con otros elementos vasculonerviosos. Recordemos que a niveles inferiores es contenido retroestíleo antes de darse paso por el diafragma. La carótida externa es el elemento más profundo que perfora a la glándula parótida, donde se relaciona con la vena temporal superficial y el nervio facial, que también se encuentran en su espesor. A este nivel, aproximadamente 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula y aún rodeada por la glándula, la carótida externa se divide en sus dos ramos terminales y culmina su trayecto. En cuanto a los ramos que dan estas arterias a lo largo de su trayecto, podemos decir que la carótida interna permanece inmaculada, sin dar ramos de importancia en su porción cervical o cefálica. Recién va a dar ramos a nivel intracraneal, que los van a estudiar en neuroanatomía. Por otro lado, la arteria carótida externa sigue a múltiples ramas destinadas a la cabeza y el cuello. Las ramas colaterales de la carótida externa varían en su número según el autor. Rubier describe 7 que, en orden de origen, son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria faríngea ascendente, la arteria facial, occipital, auricular posterior y por último ramas parotídeas que pueden provenir tanto de la auricular posterior como de la arteria temporal superficial. Y sus dos ramos terminales que nacen a nivel de la parótida son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Vamos a hacer un breve repaso de las ramas colaterales de la carótida externa en cuanto a su trayecto y ramas, pero les recomiendo que ahonden su conocimiento con la bibliografía oficial. La primera rama que da la carótida externa es la arteria tiroidea superior, que nace desde la cara anterior de esta arteria y tiene un trayecto primero anterior y medial y luego descendente hasta alcanzar la parte superior del lóbulo tiroideo. Aquí da sus 3 ramos terminales, uno anterior, uno posterior y uno lateral, que se van a distribuir por la glándula y se van a anastomosar con las arterias del lado contrario. En su trayecto se encuentra en relación con los músculos infraioideos y va a haber un ramo colateral
laringe superior que acompaña al nervio homónimo y atraviesa la membrana tiroidea. La siguiente rama es la arteria lingual. Esta nace 1 a 2 centímetros superior a la arteria tiroidea superior, naciendo desde la cara medial de la carótida externa y aplicada en la faringe. Hace una curva que rodea el hueso hioides y se introduce en el piso de la boca profunda al músculo hiogloso, que está pintado en rojo. Alcanza el borde posterior de este músculo aplicada sobre el constrictor medio de la faringe, que es el que está pintado en verde. Ya en la profundidad de la lengua se ubica entre el músculo hiogloso hacia lateral y el geniogloso hacia medial. Podemos ver esta misma relación en un corte transversal de la lengua. En cuanto a sus ramas, va a dar una rama colateral dorsal de la lengua para la irrigación de su parte posterior y dos ramas terminales, la arteria lingual para la glándula y la arteria profunda de la lengua que recorre este órgano desde posterior y hacia anterior. A la misma altura que nace la arteria lingual, pero desde la cara posterior de la carótida externa, nace la arteria faríngea ascendente. Esta es la rama más pequeña de la carótida externa y tiene un trayecto vertical ascendente aplicado sobre la pared lateral de la faringe, a la cual irriga. También va a dar ramas posteriores para los músculos prevertebrales y una rama meningia posterior que ingresa al cráneo por el foramen yugular. La arteria facial es la cuarta rama colateral de la carótida externa. Nace aproximadamente medio centímetro superior a la arteria lingual desde la cara anterior, adosada a la pared de la faringe. Luego describe un trayecto hacia anterior, inferior al músculo digástrico y penetra en la celda submandibular. Esta arteria tiene un recorrido tortuoso debido a la gran movilidad de las estructuras a las cuales recorre. Y en su trayecto va a describir tres curvas. Una primera curva faríngea a supraglandular que recorre la glándula desde lateral hacia medial. Una segunda curva submandibular que bordea a la mandíbula. Y una tercera curva o curva facial donde se dirige desde lateral hacia medial hasta la comisura de los labios. A esta altura la arteria se endereza y recorre por el surco nasolabial hasta el ángulo interno del ojo, donde va a terminar en la arteria angular. Esta arteria angular se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, que es una rama de la arteria oftálmica, es decir, que se anastomosa con el circuito vascular intracraneal. La arteria facial da múltiples ramas colaterales para las estructuras con las que se relaciona durante su trayecto. Por ejemplo, la arteria palatina ascendente en su curva faríngea, ramas para la glándula submandibular, ramas musculares para el pterigoides y el macetero, ramas labiales, nasales, entre otras. La arteria occipital es la siguiente rama y nace de la cara posterior de la carótida externa, aproximadamente al mismo nivel que la facial. Tiene un trayecto hacia superior, posterior y un poco lateralmente. Luego describe un trayecto horizontal de lateral a medial, adosada al vientre occipital del músculo occipitofrontal. Y a nivel de la nuca va a dar sus dos ramos terminales, uno lateral y otro medial, que se van a hacer superficiales perforando a los músculos de esta región hasta llegar a los tegumentos e irrigar el cuero cabelludo. La rama auricular posterior también nace de la cara posterior de la carótida externa y asciende lateral y posteriormente. Esta va a alcanzar el borde anterior de la apófisis mastoides y allí va a dar sus dos ramos terminales, uno anterior o auricular que va a irrigar a esta estructura y uno posterior o mastoideo. Estas ramas también van a ser superficiales y van a irrigar los tegumentos de la región. Además, va a dar colaterales para otros músculos y estructuras de esta región, como es la glándula parótida. Los ramos terminales de la carótida externa son dos. La arteria temporal superficial es la rama de bifurcación lateral y superficial. En su nacimiento es profunda y se encuentra en el espesor de la glándula parótida, pero aproximadamente a nivel del conducto auditivo externo se hace superficial. Asciende entre el trago hacia posterior y la articulación temporomandibular hacia anterior, ingresando a la región temporal, donde va a dar sus dos ramos terminales, uno anterior o frontal y uno posterior o parietal. Además va a dar ramos colaterales destinados a la cara, la arteria transversa de la cara y la cigomático orbitaria, que se anastomosan con otras arterias faciales.
También puede dar de forma inconstante una tercera arteria, la temporal media. La arteria maxilar es la otra rama de bifurcación, ahora medial y profunda. Transcurre principalmente por la fosa infratemporal, ingresando a ella por el ojal retrocondilo, asociada al cuello de la mandíbula. Culmina en la profundidad de esta región en la fosa pterigo-palatina, donde va a dar sus últimos ramos colaterales y se va a continuar con la arteria esfenopalatina, que es su ramo terminal. A lo largo de este recorrido va a dar 14 ramas colaterales destinadas a estructuras de la cara, de la cabeza y estructuras meningias. Finalizamos con la descripción de las carótidas. Nos falta aún describir a las arterias subclavias, que lo vamos a hacer en la segunda parte de la presentación. La arteria subclavia, al igual que la carótida común, tiene un origen diferente a cada lado, siendo la subclavia derecha rama del tronco brachiocefálico y la izquierda una rama directa del arco aórtico. Se extiende a través del cuello hacia lateral y un poco anterior hasta el nivel del vértice de la axila, donde ingresa y se continúa como arteria axilar. A nivel del cuello transcurre por el espacio comprendido entre el escaleno anterior y el escaleno medio, lo que permite distinguir tres porciones en su trayecto: una porción preescalénica, una porción interescalénica y una porción postescalénica. A ambos lados las arterias difieren en sus relaciones preescalénicas debido al recorrido intratorácico y vertical que tiene la subclavia izquierda. En esta porción la subclavia izquierda se relaciona con la carótida primitiva y el nervio vago hacia anterior, por detrás con los cuerpos vertebrales, lateralmente con la pleura y el pulmón izquierdo y medialmente con la tráquea, el esófago y el conducto torácico. Ya en la base del cuello, hacia anterior, las relaciones son similares y se relacionan con el nervio frénico que desciende desde el cuello aplicado al escaleno anterior y con la vena subclavia, que está drenando a su vez en la vena brachiocefálica. Hacia superior se relacionan con el conducto torácico, que está yendo a drenar al ángulo venoso, y además se relacionan con el asa de la subclavia, que es una parte de la cadena simpática que lo rodea desde anterior y posterior. Por último, hacia medial e inferiormente se relaciona con las cúpulas pleurales y el ganglio cervical inferior. Hay una diferencia a esta altura en cuanto a la derecha y a la izquierda, y es que la subclavia derecha va a estar en relación con el nervio vago, que a esa altura va a estar dando al nervio laringio recurrente derecho. En la porción interescalénica, la arteria subclavia se relaciona hacia anterior con el escaleno anterior y con la vena subclavia que transcurre anterior a este músculo. Posteriormente se relaciona con el escaleno medio y posterior. Superiormente se relaciona con el plexo braquial, que transcurre también por este mismo espacio, e inferiormente está aplicada sobre la primera costilla. Por último, en su porción posescalénica, esta arteria se relaciona con el músculo subclavio y la clavícula antes de la entrada a la axila, y hacia superior también con el plexo braquial. Esta arteria va a dar múltiples ramas colaterales en su recorrido, pero muchas de ellas se originan a través de troncos comunes, como el tronco costocervical y el tronco tirocervical, por lo cual solo se van a poder marcar 5 arterias de origen. Todas estas se originan de la porción preescalénica de la arteria subclavia, a excepción de la última rama, que es la arteria dorsal de la escápula, que puede originarse de la porción interescalénica o bien de la porción posescalénica. Todas estas ramas van a estar destinadas a estructuras del cuello, pero también a estructuras del tórax y del dorso. La primera rama que vamos a marcar es la arteria vertebral, que es la rama de mayor calibre y gran importancia, ya que va a dar irrigación a gran parte del sistema nervioso central. Esta va a ser profunda y va a ascender a través de los forámenes transversos desde la sexta vértebra cervical y hacia superior hasta alcanzar al foramen magno e ingresar al cráneo. El siguiente va a ser el tronco costocervical, que va a dar 2 ramas. Una intercostal suprema, que va a estar encargada de la irrigación de la pared posterior, el tórax,
y una cervical profunda, que como su nombre indica, va a tener un recorrido profundo para irrigar las estructuras de la región del dorso. Luego tenemos al tronco tirocervical. Este va a dar 4 ramas. La primera rama va a ser la arteria tiroidea inferior, que va a llegar al polo inferior de la tiroides y va a estar encargada de la irrigación de la glándula. Luego tenemos a la cervical transversa y la cervical ascendente. La cervical ascendente va a estar en relación al músculo escaleno anterior y va a terminar a los laterales de las vértebras cervicales a niveles variables. La cervical transversa va a tener un recorrido hacia el lateral, va a cruzar múltiples estructuras y va a terminar en 2 ramas, una superficial y una profunda. En cuanto a la cuarta rama de este tronco, va a ser la arteria supraescapular, que ya la vieron en locomotor, va a alcanzar a la escápula, cercano al foramen supraescapular, y va a dar irrigación a su cara posterior. Luego tenemos a la arteria torácica interna o mamaria interna, que va a dar irrigación a la cara anterior del tórax, a su pared anterior. Y por último vamos a tener a la arteria dorsal de la escápula, que como dijimos es la última de las arterias de la subclavia y también va a estar encargada de la irrigación de la escápula, esta vez de su borde medial. Les dejo esta mnemotecnia de las ramas de la arteria subclavia. Ojo que no están divididas por los troncos que les dan nacimiento, pero bueno, espero que les sirva. A modo de conclusión, podemos decir entonces que las arterias de la cabeza y del cuello van a provenir de la carótida común y de la subclavia a ambos lados, y que existen relaciones múltiples y muy importantes de estos elementos vasculares con el resto de los componentes del cuello. Espero que les haya servido y éxitos en su cursada.